Grabando. Muy buenas tardes para todos. Bueno, los dos profes, Buenas tardes. el profe Juan Carlos, que se acaba de unir también. Estamos todos. Falta, no, la profe Carla está 2 veces. ¿Quién nos está faltando? El profe Pablo, ¿cierto? Sí, entonces, pues no, quisiera, como les decía, que contáramos un poquito, si quieren empezamos por la profe Carla, de qué filial somos y en qué programa estamos. Hola, buenas tardes. Buenas Bien, tardes. un gusto. Yo soy Carla Neira, soy de la filial Tumbes de Perú. Otros Tumbes está en la frontera con El Ecuador. Bueno, pertenezco a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, de acá de la filial de Tumbes. Y la verdad que estamos muy gustosos de poder aprender lo que hoy día usted nos va a poder compartir, ¿no? Sus experiencias y conocimientos. Gracias. Muchas gracias, profe. ¿Quién es el profe Juan Carlos? Buenas tardes con todos. Bueno, yo pertenezco a la filial Satipo, al departamento de Junín, exactamente en la selva central. Bueno, yo pertenezco a la Escuela Profesional de Administración, Contabilidad, bien, ¿no? Y también gustoso, ¿no? De compartir nuevas experiencias y pues, ¿no? A tener un aprendizaje significativo, ¿no? En este proceso que estamos desarrollando. Gracias. Muchas gracias, profe Juan Carlos y profe Carla. Y vamos con el profesor. En este momento me falta Gerardo. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Altuna Tocto. Pertenezco a la filial Sullana y pertenezco a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, ¿no? Siempre presto a seguir aprendiendo, ¿no? Esa es la intención del proyecto, ¿no? De ir compartiendo conocimientos y que nuestro aprendizaje siempre se vaya alimentando poquito a poquito, ¿no? Muchísimas gracias. Claro que sí, profe. Bueno, muchas gracias. Y la profe Cristina, que nos cuente un poquito también de su experiencia, del sistema de gestión del conocimiento que está diseñando ahora para el ITM y dar inicio entonces a lo que sería la charla de hoy. Muchas gracias, profe Alejandro. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como les comentaba el profesor Alejandro, mi nombre es Cristina Ocampo. Soy docente en investigaciones. Actualmente estoy trabajando en un proyecto para diseñar un modelo de gestión del conocimiento en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Y bueno, es un placer estar con ustedes y espero que sea de mucho provecho esta sesión. Les voy a compartir entonces la pantalla, me confirman por favor cuando la estén viendo y si hay alguna inquietud, alguna pregunta, me pueden interrumpir que cuando tenga la pantalla tal vez no pueda ver si están levantando la mano. ¿Me confirman, están viendo la pantalla? Sí. Sí se observa. Listo, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a ver detalladamente qué es una bibliometría, un estudio bibliométrico, cómo podemos encontrar esos indicadores bibliométricos y cómo es todo el desarrollo de este método. Sí, bueno, entonces el análisis y la evaluación de la información y el conocimiento que resulta de la actividad científica es un elemento que es imprescindible para todos los programas de investigación, ¿cierto? Entonces, es desde allí donde la ciencia de la información brinda una ayuda muy inmensa para nosotros al desarrollar esas técnicas e instrumentos para poder medir la producción de conocimiento y poderlo transformar, ¿sí? Las disciplinas métricas de la información, conocidas como la cienciometría, la bibliometría, la infometría,
nos han permitido el desarrollo de indicadores que, al margen de ventajas y limitaciones, han sido expuestos, y sobre todo cuando son productos de un análisis de un contexto específico, que constituyen herramientas claves en esa gestión de la política científica y tecnológica, ¿cierto? Y en los procesos de toma de decisiones estratégicas. Entonces, ¿qué es un análisis bibliométrico o un estudio bibliométrico para nosotros? Entonces, los estudios bibliométricos son una herramienta que nos permiten realizar. Ay, qué pena con ustedes, de pronto alguien tiene un micrófono abierto que los estoy escuchando un poco mal. Ya no estoy escuchando, listo, perfecto. Me confirman nuevamente si están viendo la pantalla. ¿Profes? Sí, Sí. perfecto. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué es ese estudio bibliométrico? El análisis bibliométrico es una herramienta que nos permite entonces realizar una identificación cuantitativa de los aspectos más relevantes de un tema de estudio o de un campo de estudio en particular a través de unos indicadores que definimos y analizamos, ¿sí? Es esa aplicación de métodos matemáticos y estadísticos para analizar toda la producción científica alrededor de un campo de investigación. Y también se ve como el análisis que nos permite visualizar tendencias y patrones en las publicaciones de investigación científica. Estos estudios bibliométricos tienen como objetivo el tratamiento de análisis cuantitativo de las publicaciones científicas, constituyendo en la actualidad una herramienta que es esencial para el conocimiento de la actividad investigadora, ¿sí? Aportando datos sobre las situaciones científicas de un país o a nivel mundial, ¿cierto? Dependiendo de cómo nosotros estemos llevando a cabo la investigación, permitiendo evaluar el rendimiento de esa actividad científica y el impacto que tiene dentro de la comunidad científica. Entonces, la cuantificación de estas publicaciones es un elemento que es básico de la mayor parte de estudios bibliométricos. Mientras que, por ejemplo, las citas se pueden usar directamente como una medida de repercusión o de importancia de una publicación, o de las publicaciones sean de una persona o de una institución o de un país, ¿sí? Las referencias y las citas se convierten como en la materia prima de la bibliometría. Sin embargo, se deben tratar con cuidado. La cuantificación de las publicaciones no está libre de sesgos. También existen algunos sesgos dentro de estos estudios. Por ejemplo, que no reflejan la calidad de los documentos. O sea, si bien nosotros podemos hacer un análisis más cuantitativo, más matemático, eso no nos va a reflejar la calidad del documento, porque son, digamos, análisis más cuantitativos. Otro sesgo que se puede presentar es que cada artículo contribuye de manera diferente al avance de la ciencia, y que los estilos y las categorías varían de acuerdo con la disciplina que se esté tratando o investigando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos objetivos de una bibliometría? Cualquier estudio sobre bibliometría debe perseguir dos objetivos básicos. El primero, analizar el tamaño, el crecimiento y la distribución de la bibliografía científica. Y el segundo, estudiar la estructura social de los grupos que producen esa literatura o esa bibliografía y los que la utilizan, ¿sí? Entonces, la importancia de estos estudios es que se complementen estos dos objetivos. ¿Por qué? Porque esos datos numéricos de tamaño, de crecimiento, necesitan ser interpretados dentro de un contexto, ¿sí? En un contexto en donde se genera esa producción científica. Entonces viene ahí donde
muy importante la interpretación de esos datos que sacamos después de hacer la bibliometría. Estos estudios bibliométricos son muy útiles para analizar esa producción o la producción que es más visible internacionalmente, ya que tienen una buena cobertura de revistas si se busca en una base de datos adecuada, ¿cierto? Pero como les dije, eso depende de cada proyecto y del campo de interés que vayamos a investigar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a lograr esos objetivos del análisis bibliométrico? Los indicadores más utilizados para medir la actividad científica se basan principalmente en los recuentos de las publicaciones y en las citas que reciben los trabajos publicados, así como en el impacto de las revistas con cada publicación que realizan, ¿sí? El factor de impacto de las revistas, por ejemplo, es un indicador que está presente en casi todos los estudios bibliométricos, aunque en ocasiones este se asemeja a un alto factor de impacto con mayor calidad. Ese indicador mide específicamente esa visibilidad y la difusión de los trabajos publicados en varias revistas más que la calidad científica de los mismos, ¿cierto? Por lo mismo, porque está dado en la cantidad de citaciones. Entonces, ¿por qué digo que no necesariamente ese impacto puede ser calidad? Porque si bien nos dice cuántas citas recibe, no nos dice la calidad. Por ejemplo, si alguien publicó un artículo ahorita hace un mes, es lógico que no tenga un volumen alto de citaciones porque es reciente su publicación, pero no quiere decir que no sea de impacto o que no vaya a ser de impacto, ¿sí? Bueno, entonces, adicionalmente, para lograr esos objetivos, es necesario que se planteen y se analicen esos indicadores que se centran normalmente en esa productividad, en el impacto y también en estructuras de redes de colaboración y coautoría. Y también se puede ver el contenido de la producción científica de un tema en particular para identificar el dinamismo de este. Adicionalmente, los indicadores se apoyan de leyes bibliométricas que están basadas en el comportamiento estadístico de esas publicaciones a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a mirar un poco cuáles son esas leyes bibliométricas que nos apoyan esta actividad científica. Entonces, como ya les había mencionado, la bibliometría es una parte de la cienciometría, ¿sí? Que aplica métodos matemáticos y estadísticos a toda la literatura científica y a los autores que la producen, ¿cierto? Con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica. Para eso se ayuda a estas leyes bibliométricas basadas en ese comportamiento estadístico y se plantean dos categorías generales, que son las que afectan directamente la literatura científica y las que afectan los autores de las publicaciones. Entonces vamos a ver. La ley de crecimiento exponencial, por ejemplo, la plantea el autor Derek Soya Price, que constató que el crecimiento de la información científica se produce a un ritmo muy superior respecto de otros fenómenos sociales, ¿sí? Pero muy similar a otros fenómenos en contextos naturales, como por ejemplo los procesos biológicos y el crecimiento de la población, que son tan acelerados. Entonces, podemos mirar, bueno, este autor plantea que ese crecimiento es tal que cada 15 a 30 años la información que existe se duplica con un crecimiento exponencial, aunque eso pues también depende del campo de investigación. Entonces, en esta gráfica, él propuso varias etapas, ¿cierto? Que son la de precursores cuando se inicia en un campo de investigación, que son los primeros escritores de algún tema específico o algún campo de investigación. Luego se presenta un crecimiento exponencial y lineal, que es esta ley que plantea Price, y finalmente se llega a un límite de saturación, que es donde se presenta un crecimiento exponencial con saturación, cuando ya hay mucha literatura de un campo específico,
¿cierto? Entonces, cuando nosotros analizamos con la bibliometría la producción científica, podemos mirar si se cumple o no se cumple esta ley. Lo mismo que con las otras leyes que vamos a ver, ¿cierto? Entonces, además de eso, antes de que se me olvide que me pasé antes, no solo la literatura científica crece de forma exponencial. Él también plantea que los investigadores o el número de investigaciones también han presentado un crecimiento exponencial en los últimos años, pues a lo largo del tiempo. Bueno, esta segunda ley es la ley de productividad de los autores. Esta ley la postula un autor de apellido Lotka y se conoce también como la ley de Lotka. Él demostró que la relación de los trabajos por autor sigue un comportamiento constante bajo determinadas circunstancias, ¿sí? Es decir, esta ley determina que, partiendo de un número de autores con un solo trabajo sobre un tema determinado, es posible predecir el número de autores con n trabajos mediante una fórmula. Esa fórmula es esta que está acá en esta figura, ¿sí? Sin embargo, no solo se trata de analizar ese número de autores de un periodo determinado, sino de localizar cuáles son esos autores más productivos. Es decir, esa relación cuantitativa que existe entre los autores y los artículos producidos en un campo dado, en un campo determinado, ¿sí? Y en un periodo de tiempo determinado. Entonces, él concluye que a medida que aumenta el número de trabajos, el número de autores disminuirá. Es decir, los trabajos o la investigación alrededor de ese campo se empieza a concentrar en un pequeño número de autores. Entonces, de igual forma, miramos en el análisis si se aplica o no esta ley. Existe también otra ley llamada envejecimiento, ley de envejecimiento u obsolescencia de la literatura científica. En esta ley, también el autor Price encontró que la literatura científica pierde actualidad cada vez más rápidamente. ¿Sí? Estudiando por años la distribución de las referencias bibliográficas en distintas especialidades, él encontró que mientras que el número de publicaciones se va duplicando de 10 a 15 años, el número de las citas que reciben esas publicaciones se divide en 2 cada 13 años aproximadamente, ¿cierto? Entonces eso es lo que se plantea básicamente en esta ley. Y además estableció un cálculo para conocer ese porcentaje de artículos publicados en los últimos 5 años, que ese lo llama el índice de Price, que es el porcentaje de las referencias con una edad menor de 5 años. Por otro lado, para medir el envejecimiento, estos otros autores, Burton y Kepler, idearon el concepto de semiperiodo. ¿A qué se refiere ese concepto? Se refiere a ese tiempo en que ha sido publicada la mitad de la literatura referenciada dentro de una disciplina científica. El semiperiodo o la vida media de la literatura científica de todas las ramas de investigación, pues obviamente son variables, ¿cierto? Vamos a continuar. La ley de la dispersión de la literatura científica se ocupa básicamente de ese estudio de dispersión en las revistas, ¿cierto? En dónde están publicadas, como en qué medios. Entonces, Bradford realizó muchos estudios estadísticos y llegó a la conclusión de que existe un número de trabajos científicos sobre un tema determinado que está concentrado en un reducido número de revistas. Esta ley también se llama la ley de Bradford. Todas las leyes normalmente tienen su nombre o también se llaman con los apellidos de los autores. Si consultamos la literatura especializada, por ejemplo, observamos que existe un número de trabajos agrupados en un pequeño número de revistas llamado núcleo o zona cero, o zona core, zona central, ¿cierto? Hay muchas maneras de llamarlo. Entonces, esto también es muy importante y nos apoya mucho cuando hacemos el análisis bibliométrico, porque nos da una información relevante de dónde puede estar concentrada la literatura
o la producción científica de un tema en particular. Entonces, hacia allá nos podemos nosotros dirigir cuando necesitamos buscar información acerca de ese tema particular, ¿cierto? Entonces, llegamos a los indicadores bibliométricos. Entonces, los principales indicadores bibliométricos se pueden agrupar en dos grandes grupos. Los primeros, que son los indicadores cuantitativos de la actividad científica, en donde se incluyen, por ejemplo, los números de las publicaciones, y los indicadores de impacto, como les mencionaba ahorita, que están basados en el número de citas que obtienen los trabajos y que caracterizan la importancia de dicha producción en función de ese reconocimiento dado por otros investigadores cuando realizan una citación de un trabajo específico, ¿sí? Entonces, para lograr los fines de medición del conocimiento producido, la bibliometría se vale de indicadores que se configuran como rasgos que explican ese comportamiento de la ciencia y la tecnología, los cuales están definidos como medidas obtenidas a partir de ese análisis estadístico. La importancia de esto radica en que es un instrumento básico mediante los cuales se puede acceder a un conocimiento sobre esa estructura real que tiene la ciencia y puede orientar en lo posible la dirección del desarrollo del conocimiento, es decir, nos puede decir cuáles son o cuáles podrían ser esas futuras investigaciones, además de servir también para el diseño de políticas científicas, para la evaluación de los sistemas de investigación, ¿cierto? Entonces, los indicadores resultan ser fundamental para poder mejorar las políticas futuras y, en consecuencia, esa calidad de la investigación. Se puede definir entonces como indicadores esos parámetros que se utilizan en el proceso evaluativo de cualquier actividad, ¿cierto? Los indicadores bibliométricos nos van a permitir analizar el tamaño, el crecimiento de esa distribución de la bibliografía, analizar cuáles son los procesos de generación, la propagación y el uso de esa producción científica, e identificar también cuáles son los agentes que están implicados en mi producción científica y la utilización, por ejemplo, los autores, los grupos de investigación, las redes de colaboración, los organismos, las instituciones, las revistas, entre otros, todos esos actores que están implicados en la actividad de producción científica. Entonces, esa evaluación de la actividad científica y de la productividad de los investigadores es una cuestión que es de interés desde muchas perspectivas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos puede servir a nosotros? Para definir, por ejemplo, la financiación de una investigación, la recompensa de las actividades de investigación, formulación de nuevas políticas de investigación para tomar decisiones, para la planificación estratégica de la actividad universitaria, para la dotación de plazas de profesores universitarios, por ejemplo, y su promoción, así como becas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por esas razones es que existe una preocupación porque haya sistemas justos de evaluación de esa actividad científica. Eso ha sido una preocupación tanto para los implicados en la investigación como para aquellos que tienen que tomar decisiones al respecto. Entonces, digamos que de alguna manera por eso es tan importante tener o establecer algunos sistemas de medición para poder tomar esas decisiones y para que a la luz de todo sea de alguna manera un sistema muy justo de evaluación. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos medir con un análisis bibliométrico? La productividad, la calidad, el impacto, la visibilidad que pueden tener la producción científica en una comunidad o a nivel internacional o a nivel nacional, ¿sí?
la colaboración que existe en un campo de investigación entre los autores y también esas tendencias temáticas, esas patrones o esas tendencias nuevas que se van generando a raíz del tiempo, ¿cierto? O la misma evolución de esas tendencias desde que se empieza a escribir en un campo de estudio determinado, cuáles son esas tendencias temáticas con las que arrancan a investigar y cómo al paso del tiempo van evolucionando y se van presentando otras temáticas o bien se van eliminando algunas, no se vuelven a tratar, unas tienen más crecimiento que otro, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con los indicadores de productividad científica. Entonces, estos indicadores, por ejemplo, se basan en el recuento de las publicaciones científicas, ¿sí? Son, digámoslo así, los más fáciles de utilizar, ya que proporcionan información sobre las cantidades de las unidades analizadas, ¿cierto? Porque lo cuantifica, es decir, por año, por autor, por revistas, por países. El análisis de las publicaciones nos permite a nosotros conocer ese dinamismo de un área de estudio, según cómo aumente, cómo disminuya o cómo se mantenga constante, ¿sí? Ese indicador es un indicador básico y a la vez que es muy sencillo. Es esa cantidad de publicaciones que se tiene entonces por país, el número de publicaciones que se hace por año, el número de publicaciones por autor, el número de publicaciones por revista, el tipo de publicaciones que se realizan, ¿sí? Estos indicadores de productividad aportan mucha información sobre ese comportamiento de cantidad y de distribución básicamente, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Algunos de los indicadores se ven acá, ¿sí? Entonces, les voy a presentar como la relación con esas leyes que acabamos de mirar. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer las publicaciones por año, ¿cuál es la medición? El número de publicaciones nuevas por año, ¿cierto? ¿Y cuál es ese propósito? Identificar las tendencias de temas, el interés, la moda, la productividad en términos de cantidad, ¿sí? Por ejemplo, este segundo indicador de productividad, publicaciones acumuladas, son el número de publicaciones que se acumulan año a año, ¿cierto? Y el propósito de este indicador, por ejemplo, es identificar ese crecimiento del tema en la comunidad investigativa, ¿cierto? O un tema de interés en particular a través del tiempo. Este indicador, por ejemplo, se apoya de la ley de crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque yo voy y evalúo cuáles son ese número de publicaciones acumuladas y miro si se cumple o no esa ley de crecimiento exponencial, porque esa la podemos evaluar con el crecimiento de las publicaciones año a año, ¿cierto? Por ejemplo, publicaciones por país, que es el número de publicaciones que se realizan por país en determinado campo de estudio. Las publicaciones por revista, lo mismo, el número de publicaciones por revistas. En este caso, se identifica ese nivel de productividad a partir del número de publicaciones de las revistas y el nivel de dispersión o de divulgación del conocimiento. O sea, ahí vamos a saber en dónde se está divulgando el conocimiento de ese campo específico. Y este indicador se apoya con esta ley de Bradford que vimos ahorita, que nos planteaba que un número determinado de revistas concentra los trabajos de un área o un campo específico de investigación, ¿sí? Por ejemplo, en las publicaciones por autor también se apoya del indicador de la ley de Lotka o de ley de productividad del autor. Entonces, miren cómo se va relacionando las leyes con cada uno de los indicadores. ¿Y para qué nos sirve esto? Para nosotros apoyar esos resultados que encontramos con esos indicadores, ¿sí? Y la vida media de la literatura científica, que se calcula con la mediana de la literatura, y el propósito es identificar
ese nivel de pérdida de vigencia de las publicaciones a través del tiempo. Este indicador, por ejemplo, se asemeja o se apoya con la ley de envejecimiento y obsolescencia de Price, ¿cierto? Entonces, miren que se va volviendo un complemento para cuando nosotros vayamos a hacer la estructura o el escrito de ese análisis del estudio bibliométrico, con los indicadores y con las leyes. Básicamente estas leyes nos aplican o nos apoyan esos indicadores de productividad, ¿sí? En términos de productividad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo analizamos la productividad por año? Nosotros sacamos una gráfica, este es el cálculo, el propósito, ya fue lo que acabamos de ver en el cuadrito en resumen. El análisis se dice, se evidencia el comportamiento de las publicaciones entre los años y se permite identificar cuáles son esos años más productivos. Entonces, ¿qué quiero decir yo con eso? Yo, por ejemplo, en este ejemplo particular, en esta gráfica, sé que el año más productivo en ese tema fue el 2008, ¿cierto? Entonces, es allí donde empezamos a analizar en términos cuantitativos esos indicadores. Todas estas gráficas se pueden sacar tanto haciendo el análisis en Excel, en un Excel, cuando descargamos las bases de datos de las bases de datos científicas, o bien utilizando softwares como Python, R, pues ahorita hay muchos software ya para sacar todos estos indicadores y para evaluar la actividad científica. Bueno, vamos entonces a continuar con los indicadores de circulación. De pronto, profes, ¿tienen alguna duda hasta ahí con los indicadores de productividad, alguna inquietud? ¿Me están escuchando? Sí, todo bien, gracias. Ah, bueno, listo, qué pena, es que no los escuchaba, pensé que de pronto me había quedado hablando sola. Bueno. Sí, está bien. Yo quería hacer una consulta. Sí, señor, cuénteme. Para medir el tema de la productividad, o sea, nos dice que hay que bajar de bases de datos, ¿no? Y lo podemos tabular, ¿no? En un Excel y tenemos que ir a Scopus, ¿no? A Cielo, ¿no? No sé, a revistas científicas reconocidas, ¿no? Para nosotros medir quizás el tema Sí, de la señor. productividad. Esa era mi consulta. Ah, sí, señor. Lo ideal es hacerlo así. Estas herramientas y estas bases de datos nos han presentado ahorita, han adquirido muchas funcionalidades. Entonces son unas herramientas muy amigables porque prácticamente desde esas bases de datos, incluso algunas de ellas ya tienen estas gráficas y ya tienen estos indicadores. Entonces, desde allí nosotros podemos descargar la información como una base de datos en Excel para ser manejada en un formato específico para poderlo montar en los otros softwares y sacar todos los indicadores sin tenerlo que hacer manual en Excel, ¿cierto? Pero también se puede hacer. Entonces ahorita hay muchísimas herramientas y sobre todo las bases de datos ahorita tienen muchas funcionalidades, han adquirido muchas funcionalidades y hay algunas que son gratuitas, que son de libre acceso, como otras que también para nosotros poder, digamos que acceder a funcionalidades más premium, más sofisticadas o más que nos puedan brindar como mayor información o unos análisis más tesos, ¿cierto? Hay que pagar. Entonces, pero básicamente la mayoría son de acceso abierto con unas funcionalidades básicas. Ya las que son un poquito más avanzadas sí son de pago, pero normalmente las instituciones o las universidades donde nosotros estemos vinculados nos dan como acceso a esas bases de datos. Entonces, no sé si de pronto ustedes en las universidades en donde estén como docentes o en donde estén como egresados, tengan tal vez acceso a esas bases de datos, porque realmente son una herramienta muy importante para poder hacer el análisis de toda esa producción científica.
es muchísimo más fácil y más amigable. Sí, nosotros tenemos acceso a diferentes bases de datos por parte de la universidad, algunas orientadas básicamente a ciertas carreras profesionales y otras un poco más abiertas también, ¿no? A diferentes áreas de la ciencia. Exacto, sí. Todas también son, pues, hay unas que son multidisciplinares, por ejemplo, como la que comentaba el profe, como Scopus, ¿cierto? Entonces ahí uno encuentra muchas disciplinas. Hay otras que son especializadas, pero todas ellas tienen como esas herramientas, esas funciones para poder descargar los datos en cuadros de Excel, para poderlos manipular y organizar para hacer estos análisis, este tipo de estudios. Listo. Bueno, entonces, continuemos. Entonces, íbamos para los indicadores de circulación. Bueno, entonces, básicamente estos indicadores de circulación son indicadores de visibilidad. Se sustentan de que los resultados científicos deben estar circulando por canales formales que hagan posible la socialización del conocimiento, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, en bases de datos, en revistas. Eh, Estos indicadores de circulación miden esa presencia de los documentos en las bibliotecas o en las bases de datos bibliográficas. Están condicionados por la especialización, el idioma de las publicaciones, ¿sí? Lo que veníamos hablando ahorita con la inquietud del profe, que depende pues en dónde se publiquen, dependiendo del tema, con la profe Carla, qué pena, dependiendo de la especialidad o la disciplina de la revista o la base de datos en donde se encuentra la revista, ¿sí? Bueno, la comunicación de los documentos a través de Internet, por ejemplo, permite que toda la comunidad académica conozca la producción científica que se está generando en diferentes partes del mundo. Entonces, ha sido una herramienta muy útil porque ahora pues es muchísimo más fácil tener acceso a la información científica, ¿sí? Y en consecuencia de eso se traduce en ventajas de visibilidad para los investigadores y los productos científicos que generamos como investigadores, ¿sí? Asimismo, al tratarse de circulación de ese conocimiento científico, de su expansión y visibilidad, se está ante factores intangibles, que gracias a los indicadores bibliométricos lo podemos cuantificar y permiten estudiar e identificar diferentes aspectos de la actividad investigativa como áreas temáticas prioritarias, disciplinas emergentes, redes de excelencia o el grado de relevancia que tengan las instituciones, ¿sí? Bueno, los indicadores de repercusión o impacto son unos, ay, qué pena con ustedes, antes de que continúe, antes de que se me olvide, esos son unos de los indicadores de circulación y esta es la medición, ¿cierto? Tiene diferentes, son diferentes índices de productividad circulante, por ejemplo, que se calcula con el logaritmo del número de trabajos incluidos en una base de datos bibliográfica. El índice de circulación, por ejemplo, que es el cociente entre el número de trabajos y el número de trabajos publicados, o sea, los que están circulando divididos los que están publicados. El índice de difusión internacional, que es el cociente entre el número de los trabajos circulantes y el número de trabajos publicados, multiplicado por el número de bases de datos bibliográficas en las que circulan. Qué pena, yo los interrumpo. De pronto, ustedes tienen cómo admitir a alguien. Ah, bueno, no, por acá voy a admitir a alguien que acabo de ingresar. Sí, es un profesor que faltaba justamente. Ah, bueno, listo. Ya por ahí le di el acceso. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes, disculpe la interrupción. Buenas tardes. Tranquilo, no hay ningún problema, profe. Vamos a continuar ahorita al final, entonces conversamos. Bueno, entonces con respecto a los indicadores
de repercusión e impacto son esos indicadores que hacen parte del análisis de la calidad y hacen referencia a los indicadores bibliométricos que nos sirven para medir el desempeño de los resultados de las investigaciones publicadas, ¿sí? ¿Qué quiero decir yo con eso? Que es esa cantidad de citas que se reciben, bien sea una revista o la cantidad de citas que recibe un autor o la cantidad de citas que se reciben por año en un campo de investigación o el impacto por país, ¿sí? La cantidad de citaciones que recibe un país. Entonces, estos indicadores son muy similares a los de productividad porque son como recuentos, pero no en términos de cantidad de publicaciones, sino en cantidad de citaciones que reciben, ¿cierto? Por ejemplo, el número de publicaciones es ese indicador que es meramente cuantitativo, que no valora la calidad o importancia del contenido de los documentos, ¿sí? Es claro que todas las publicaciones no tienen el mismo interés ni tienen la misma contribución al avance científico. En la búsqueda de los indicadores cualitativos capaces de valorar esos conceptos, se ha introducido este indicador de número de citas, el número de citas que reciben los trabajos y el factor de impacto de la revista en términos pues, de cantidad de citas que reciben las publicaciones. Sin embargo, esos indicadores inicialmente introducidos con el fin de valorar la calidad de los documentos han quedado reducidos después de que han surgido más indicadores de impacto, de influencia, de visibilidad de la investigación. Porque si bien lo que yo les mencionaba ahorita, impacto no quiere decir o no es sinónimo de calidad, o sea, si bien hace parte de la calidad, porque digamos, el impacto se da en la cantidad de citas, ¿cierto? Y si nosotros citamos o si un documento recibe bastantes, un número considerable de citas, quiere decir que hay algo interesante, ¿cierto? Y eso nos traduce a que hay cierto grado de calidad, ¿cierto? Pero no necesariamente quiere decir que tiene una alta calidad, ¿cierto? Entonces, quería hacer como esa claridad entre impacto y calidad. Entonces, dentro de estos indicadores, vamos a mirar unos ejemplos. Vamos a mirar unos ejemplos por acá. Entonces, por ejemplo, también se presenta así en gráficos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos las citas por año y por publicaciones, entonces, ¿cuáles son los años que tienen mayor número de citaciones asociadas a sus publicaciones? Lo que se traduce en ese impacto. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, el 2007 y el año 2014 fueron los años que tuvieron mayor impacto en ese campo de investigación, ¿sí? Entonces, miren que es muy similar al análisis, digamos que de productividad. Sin embargo, se mide en términos de las citas asociadas a cada una de las publicaciones. Bueno, vamos ahora con los indicadores de colaboración o de estructura, ¿sí? Bajo el término de colaboración científica, se incluye una amplia gama de relaciones y actividades conjuntas entre grupos de investigación o entre instituciones, perdón. Entonces, esto puede ser muy variable, ¿cierto? Podríamos citar, por ejemplo, la colaboración entre autores que pueden ser del mismo país, aunque de distintas instituciones o de diferentes países, pero que todos están dentro de una misma área temática, ¿sí? Estos indicadores se utilizan para determinar
la actividad y cooperación científica habida entre las instituciones o grupos científicos, ya que el número de artículos producidos por dichos colectivos se dice que es proporcional a su actividad investigativa y por lo tanto se puede considerar entonces como un índice en esta área, ¿sí? Entonces, esa naturaleza técnica y compleja de la investigación, así como la multidisciplinariedad de algunas áreas, requiere la contribución de varios profesionales, ¿cierto? De varias alianzas con otros o la creación de redes. Es decir, ese trabajo en equipo, ¿sí? Ese trabajo se conoce por medio de la inclusión como autores en las publicaciones a todos los investigadores que han participado en el trabajo. Por consiguiente, este indicador o estos indicadores miden las relaciones que han existido entre los investigadores científicos y que han finalizado con una publicación conjunta de resultados, ¿cierto? Entonces, se basa prácticamente en los datos de la autoría de las publicaciones. En la bibliometría se sigue el concepto de colaboración internacional como un indicador de globalización. Entonces, el indicador más utilizado para referirse al grado de colaboración es el índice de firmas por trabajo, que se conoce como índice de coautoría o índice de colaboración, ¿cierto? Hay algo muy particular en estos indicadores porque hay situaciones que yo sé que todos conocemos que nos puede presentar que este indicador esté sobreestimado por la llamada autoría honoraria, es decir, esas personas de relevancia académica que figuran como autores sin haber participado del estudio, ¿cierto? O por la autoría de agradecimiento, que son esas personas de apoyo técnico incluidos en el trabajo sin cumplir los criterios de autoría. Pero también puede estar infraestimado por darse el caso de la autoría fantasma, ¿sí? Esa autoría fantasma hace referencia al experto que colabora de forma muy directa en el estudio, participa en la fase conceptual del diseño, en la metodología e incluso participa en la redacción del manuscrito final que se va a presentar, pero no figura como autor del artículo. Entonces, son situaciones que son muy cotidianas, pero que se presentan para alterar estos indicadores de colaboración. ¿Sí? Bueno. El indicador de colaboración es entonces ese análisis de la estructura de las redes para analizar esa colaboración que existe, valga la redundancia, entre los autores, entre los países, las referencias bibliométricas. Este análisis estudia entonces la estructura significativa de la relación y todas las ocurrencias o se puede decir también las coincidencias entre los términos claves, centrándose en la copresencia de pares de componentes, es decir, que existen en una misma publicación la coincidencia de autores, países, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos analizando. Miren que todo lo analizamos en términos de autores, revistas, países, años, ¿sí? Entonces, todos estos análisis los vamos haciendo analizando o examinando estas variables, estos elementos. Bueno, existe también el análisis de los vínculos de esas redes, que consiste principalmente en la coocurrencia, en la cocitación y coautoría, y pueden obtenerse mediante diferentes softwares. Por ejemplo, en este caso existen otros software como WOSBeaver,
bueno, en fin, hay diferentes softwares también para poder hacer estas gráficas de concurrencia, de cocitación, de coautoría. Se plantea entonces dentro de estos indicadores que la red es ese conjunto de objetos, o también lo llaman nodos, y las relaciones o los vínculos que existen entre los pares de nodos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, respecto a la coocurrencia, este mide la frecuencia o el nivel de ocurrencia y la fortaleza que existe entre las palabras y sus relaciones clave mediante la cercanía de palabras, señalando el contenido de la literatura y encontrando nuevos paradigmas en un área de investigación específica en la que estemos haciendo nuestra investigación, ¿sí? Es, digámoslo en una palabra más coloquial, es esa coincidencia de palabras clave que están indexadas en las bases de datos y las que son extraídas de los artículos que fueron revisados en una búsqueda de información, y nos puede revelar grupo de artículos sobre unos intereses temáticos similares, ¿sí? En cuanto a la cocitación, difiere del conteo simple de las citas, ya que se basa en esa citación que reciben conjuntamente por un tercer documento publicado posteriormente. O sea, el propósito del análisis de la cocitación se plantea como identificar esos flujos o grupos de investigación que se establecen en la literatura y mostrar las relaciones entre esos nodos que pueden representar las publicaciones, las revistas, los autores, entre otros, mediante esos enlaces, ¿sí? Y finalmente, en cuanto a la coautoría, se refiere a aquellos investigadores que desarrollan publicaciones conjuntas con otros autores. ¿Qué significa eso? Que un coautor y un autor interactúan por medio de la colaboración para la producción científica. Las redes esta red de coautoría se utilizan más para revelar cómo los autores o las instituciones o países o lo que estemos relacionando se interrelacionan en un campo de investigación, descubriendo, por ejemplo, grupos de autores que son influyentes en ese campo o comunidades de autores, cuáles son las instituciones más relevantes en un campo de investigación o cuáles son los países que más colaboran entre ellos para llevar a cabo una investigación o la actividad científica alrededor de un campo de investigación. ¿Sí? Ahora pasamos a otro indicador que bajo mi concepto es uno de los más importantes. ¿Por qué? Les mencionaba ahorita al principio que nosotros con el análisis bibliométrico el objetivo es buscar esos patrones, esas tendencias que hay a nivel mundial o a nivel nacional o a nivel como ustedes lo busquen, como hagan ustedes la búsqueda de la información, de esa producción científica, de lo que nosotros estamos analizando, de lo que necesitamos evaluar. Entonces es mirar cómo se comporta esa producción científica y cómo y qué identificamos de la dinámica en términos del campo. Y qué es para nosotros muy importante allí, las palabras claves, ¿cierto? Las palabras claves nos dicen mucho de un texto y básicamente es el resumen de lo que se trata en un artículo científico, por ejemplo, y con base a eso podemos pues tomar la decisión de incluir o no incluir de pronto en un análisis ciertos textos. Cuando nosotros estamos buscando, por ejemplo, en las bases de datos, nosotros tenemos la opción de buscar por palabras claves, pues básicamente es eso, por palabras claves, ¿cierto? Entonces, este análisis de temáticas es ese análisis de palabras claves. Por eso digo yo que es tan importante porque es el que nos va a dar una perspectiva mucho más amplia de lo que hay en un campo de investigación, ¿sí? Entonces, ese análisis de temáticas corresponde al análisis de las palabras claves, las tendencias de ellas,
ya sean crecientes, decrecientes, o que sean emergentes, que no se hayan tratado anteriormente y hayan salido. Y se considera que es el apartado más fuerte del análisis bibliométrico. Pueden considerarse indicadores de contenido como tipo temático o tipo textual, ¿cierto? Porque se refieren al estudio de temas o de los ejes centrales en una publicación o un artículo que se analizan mediante las palabras que son más significativas dentro de los títulos y dentro de los resúmenes, ¿sí? Entonces, dicho análisis se puede hacer de dos formas. Entonces, la primera es el análisis de palabras claves. En este se considera la presencia de los términos y los conceptos independientes más utilizados por la literatura, que resume esas tendencias o áreas de interés de los investigadores, ¿cierto? Las técnicas más utilizadas son, por ejemplo, las listas de frecuencias, la identificación y clasificación temática y la búsqueda de palabras en contexto. Y esto se considera como la unidad de análisis, ¿sí? Generalmente se grafican los 10 primeros términos más frecuentes y se analizan en el contexto de los documentos recuperados en la búsqueda, realizando una descripción de esos términos o la discusión de esas palabras claves de acuerdo con la manera como han sido desarrollados esos temas por los autores, ¿cierto? Es decir, yo como hago ese análisis de palabras claves, con la ayuda de estas herramientas de las bases de datos o un conteo simple, una lista de frecuencia en un Excel, podemos mirar la repetición de las palabras claves. Puedo irme a indagar más profundamente en esos artículos que contienen esas palabras claves. Y así miramos qué desarrollan a nivel temático esos autores con respecto a esos artículos que tienen esas palabras claves, ¿cierto? Y el segundo análisis es el análisis de términos. Este análisis de términos creciente, decreciente o emergentes son esa forma gráfica de representar el análisis que puede ser con un esquema de evolución de temáticas en el tiempo, separado, por ejemplo, por periodos o por los más importantes, ¿cierto? Los que aparezcan en mayor número, los que tengan mayor número de apariciones. También se puede presentar como una gráfica de barras, por ejemplo, que permita separar por ventanas de tiempo los términos que crecen, decrecen o emergen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los términos crecientes se observan como las palabras dentro del top 10 de las keywords, pues, o las palabras claves que no desaparecieron, sino que más bien continuaron en ascenso, que aumentaron esa frecuencia para el siguiente periodo de análisis, considerando un tema, considerándose así como un tema emergente, como un tema creciente de la literatura, o un tema vigente, perdón, no emergente, sino vigente, porque estaba antes y continúa, ¿cierto? Los términos decrecientes, por su parte, es donde se evidencian como esas palabras claves dentro del top 10 de las keywords que o desaparecen o disminuyen su frecuencia para el siguiente periodo de análisis, ¿cierto? Considerándose que son temas de menor interés o que han perdido vigencia en la literatura científica a través del tiempo, ¿cierto? Y finalmente tenemos esos términos emergentes, que son los términos que corresponden a la última ventana de tiempo, es decir, estos solo aparecen en esa última ventana de tiempo de análisis que emergen ya que en los periodos anteriores no se evidenciaron, pero ahora sí están. O sea, en determinado momento, después de que se empezó a hablar en el campo de investigación, aparece una palabra nueva, ¿cierto? Esos términos emergentes, por ejemplo, significan temas que son muy relevantes para una agenda futura de investigación
o ser temas de reciente interés para la literatura científica. ¿Por qué? Digamos que son temas que apenas están surgiendo, entonces por eso se dice que puede contemplarse como una agenda futura para la investigación, porque están saliendo y no se ha investigado tanto del tema por ser un tema nuevo. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver los dos análisis, ¿cierto? El primero de palabras claves, porque nos aparece cuáles son esas 10 palabras claves que tienen un mayor número de apariciones en las publicaciones, ¿sí? Es decir, yo hago una búsqueda en un campo de investigación particular y esa búsqueda encuentro 180 artículos, por ejemplo. Entonces, para yo hacer este análisis de temáticas, yo hago una lista de frecuencias o un conteo de las palabras claves y selecciono, las organizo de mayor a menor y selecciono las palabras claves que tienen mayor número de apariciones, ¿cierto? Entonces, son las que más aparecen, las que más se utilizan en ese campo de investigación. ¿Me hago entender? Entonces, acá se puede hacer ese análisis de palabras claves porque me aparecen cuáles son las que más se mencionan en ese campo de investigación. Y también se puede hacer el análisis de términos crecientes, decrecientes y emergentes. ¿Por qué? Porque esta gráfica nos presenta dos ventanas de tiempo, ¿cierto? A partir del año en el que aparecen publicaciones en determinado campo de investigación y y otra ventana de tiempo, por ejemplo, acá, desde hasta el 2014 y la segunda ventana de tiempo a partir del 2015 al 2019. Entonces, miren que podemos ver acá el cambio o el crecimiento de cada una de las palabras desde el año 2014 hasta el año 2019. Entonces, ahí es donde podemos empezar a hacer ese análisis de cómo se comportan esas temáticas, cómo van creciendo, cuáles van, por ejemplo, siendo emergentes, por ejemplo, en este caso esta última, Surveys, que no estaba en el 2014, pero sí apareció en el 2019, ¿cierto? Me disculpan, qué pena que me quedé yo aturdida un poco con ese helicóptero. Bueno, entonces, miren que podemos ver cuáles, en este caso todos han sido términos crecientes, ¿cierto? Y un término emergente. Entonces, miren que este ejemplo, este análisis se puede hacer en esas dos ventanas de tiempo y se puede hacer de las dos maneras, mirando cuáles son las que más aparecen y cuál es ese comportamiento de las que más aparecen, cómo crecen o decrecen, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el análisis, entonces nos vamos a buscar en los artículos que tienen esta palabra clave como palabra indexada, como keyword del artículo, y vamos a mirar de qué hablan en ese artículo para saber, pues, alrededor de ese campo, por qué aparece esa temática investigativa, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las referencias de este capítulo. Profes, no sé si de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud. Profes. Sí, aquí estamos. Ah, bueno. ¿Tienen de pronto una inquietud, dudas, comentarios hasta el momento? De repente, no sé, en mi caso,
De repente, no sé si podríamos hacer alguna práctica, o sea, que nosotros podamos descargar esas estadísticas y podamos analizarla un poquito de manera que nosotros lo podamos hacer y podamos definir algunos de los aspectos que usted nos ha mencionado muy claramente, ¿no? Y que de verdad hay bastante que seguir leyendo todavía para poder sistematizar la información, para poderla hacerla un poco más nuestra, ¿no? Porque por mi parte Claro. hay bastantes temas nuevos, esos indicadores no los conocía, tenía el conocimiento de algunos, pero no de todos tan al detalle como usted los ha dado el día de hoy, ¿verdad? Sí, señora, sí, profe. Sobre todo que cuando es un tema de indicadores, yo creo que este es un tema que lo interioriza uno más o lo logra captar uno más ya en la práctica. Si quieren, hacemos una práctica, no hay ningún problema. Los demás profes me dirán. Sí, de acuerdo. Sí, listo. Entonces les voy a compartir la pantalla. Compartamos pantalla nuevamente. Y bueno, yo voy a ingresar a la base de datos a la que yo tengo acceso, ¿cierto? Para mostrarles cómo podemos descargar la información desde una base de datos. Yo uso Scopus normalmente, ¿cierto? No sé de pronto si ustedes tienen ingreso a alguna base de datos, ya ustedes mirarán pues de pronto a cuál tengan eh, ingreso. Scopus pues la utilizo mucho porque realmente es una base de datos muy amplia, eh, multidisciplinar, entonces es una buena opción, ¿cierto? Entonces, bueno, como la base de datos nos presenta esta primera pantalla, acá podemos hacer búsquedas de documentos, autores, afiliaciones o búsquedas avanzadas, ¿cierto? Entonces, vámonos a hacer una búsqueda avanzada, por ejemplo. Vamos a buscar en el título, en el resumen y en las palabras claves, vamos a buscar gestión del conocimiento, knowledge management. Y vamos a complementarlo con que nos busque en universidades. Listo. Vamos a mirar qué resultados nos arroja esta ecuación de búsqueda. Entonces miren que él nos arroja muchísimos resultados, ¿cierto? Vamos a segmentarla un poquito más porque son demasiados resultados. Vamos a buscar, digamos, estrategias. Bueno, en las bases de datos, en Scopus, por ejemplo, lo ideal es buscar las palabras en inglés para cuando nos arroje los documentos, ¿cierto? Entonces, miren, acá tenemos el resultado de 3.737 documentos. ¿Cómo descargo yo la información? Vea, hay dos maneras en que ustedes pueden, si bien ver la información, como yo les decía a ustedes ahorita, que algunas de estas bases nos presentaban, algunas de estas gráficas, también las podemos exportar. Entonces, miren que por acá hay un recuadro que nos dice analizar los resultados de búsqueda, ¿cierto? Entonces, yo puedo venir acá y analizar algunos de esos indicadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire, este es un indicador de productividad porque él nos muestra el número de documentos publicados por años. Entonces, mire que él acá nos va mostrando cómo se comporta en términos de gestión de estrategias de gestión del conocimiento en universidades, ¿cierto? Que se ha publicado por año en estos años, ¿cierto? Por año. También nos presenta cuáles son esos documentos por autor, ¿sí?
por país. Básicamente, gráficas que nos muestra acá esta base de datos son de productividad, ¿cierto? Y los podemos también manejar acá. No, es que yo no quiero que me muestre desde 1964, yo quiero que me muestre desde el 2000. Entonces, mire que él también nos da la opción de filtrar la información que queremos buscar, ¿cierto? Sí, y le damos a analizar y él acá nos va a organizar la gráfica desde el año 2000. Ahora, volvamos a los resultados. Cuando nosotros encontramos esos resultados, también acá al lado izquierdo se nos presentan diferentes filtros, que yo quiero que solamente me muestre cuáles son los documentos de acceso abierto. Entonces lo puedo filtrar porque sean solamente esos documentos de acceso abierto, ¿cierto? También puedo hacer el filtro de los años o filtrar por autor, por área, por tipo de documento, ¿sí? En fin. Ahora, ¿cómo voy a descargar yo la información para poder hacer ese análisis bibliométrico? Voy a seleccionar todos los artículos y le vamos a dar acá en exportar. Cuando yo voy a hacer un análisis bibliométrico, es muy importante mirar en qué tipo de formato yo necesito descargar la información. ¿Por qué? Porque hay softwares que nos piden que sean BibTeX, que sean en CSV, que sean RIS. Entonces, el más común es CSV y el más compatible para hacer esos análisis, ¿cierto? Entonces, puede ser, por ejemplo, en CSV. Vamos a seleccionar los datos bibliográficos, los resúmenes, palabras claves, y le vamos a decir que nos incluya las referencias. ¿Sí? Y le vamos a dar exportar. Entonces, bueno, miren que él acá descarga un documento en Excel. Pero si nosotros abrimos ese documento está en CSV. Para nosotros manipularlo o sacar los indicadores de forma manual, en Excel debemos convertir ese archivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a convertir? Nos vamos a Excel. Y le vamos a dar por acá en datos. Bueno, no me aparece, algo tengo bloqueado. Ahora sí, datos, obtener datos. Y acá le vamos a decir que lo vamos a traer desde un archivo CSV, ¿sí? Le damos acá y él me va a traer a buscar el archivo. Entonces vamos a verificar. Este archivo es Scopus 21, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar ese archivo Scopus 21. Entonces vamos a las descargas, por acá está Scopus 21 y le voy a dar importar. ¿Sí? Entonces, cuando yo importo eso, a mí me va a traer el archivo CSV, toda la información de los artículos en línea, separado por comas. Entonces, ¿yo cómo voy a separar? Voy a traerme o voy a importar ese archivo. Lo voy a delimitar y le voy a dar que lo voy a delimitar por comas. Y le damos cargar. Entonces, miren, él acá me va a traer la tabla de todos los artículos que me arrojó la búsqueda que hice en Scopus con respecto al tema que buscamos, que fueron estrategias de gestión del conocimiento en las universidades, ¿cierto? Entonces, yo me voy por acá y verifico que efectivamente me haya traído los 800, miren, los 817 artículos que nos arrojó después de haber hecho el filtro. ¿Sí se acuerdan? Ah, 816, qué pena, el primer renglón es el título, ¿cierto? Bueno, entonces miren, él acá me trae toda la información del artículo, cuáles son los autores, cuál es la identificación de los autores,
el título de ese artículo, el año de publicación, el título de la revista, el volumen. Mire, él acá me trae toda la información, citado por, el número de citación. ¿Por qué? Este es súper importante, es muy relevante para nosotros poder hacer los indicadores, por ejemplo, de impacto, ¿cierto? El DOI, el link del artículo, las afiliaciones, las instituciones de dónde son, el abstract, el resumen, las palabras claves del autor, las palabras indexadas, las referencias, ¿cierto? Miren que acá me trae toda la información. Entonces, de esta manera, yo puedo descargar esa información para empezar a hacer los indicadores, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un indicador. Nos vamos a traer, vamos a seleccionar toda la hoja y vamos a generar una tabla dinámica. Entonces, vamos a darle insertar por acá, tabla dinámica. Entonces, verifico que el rango sea este y nos vamos a llevar la tabla a una nueva hoja de cálculo, ¿cierto? Entonces, le vamos a dar aceptar. ¿Qué me voy a traer yo a esta tabla? Vamos a hacer el análisis de productividad por año, que es el primer indicador. Entonces, vamos a coger los años y nos los vamos a traer para las filas y lo mismo, los años los vamos a traer para la sumatoria de valores, ¿sí? Pero acá voy a seleccionar, yo no necesito la suma de los valores que hay en los años, ¿cierto? La suma de todos los años, no. Yo lo que necesito es que me cuente por cada uno de esos años cuántas publicaciones hay, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a configurar el campo de valor y le voy a poner acá que sea el recuento, o sea, la cuenta por año. Y le vamos a dar a aceptar, ¿cierto? Entonces, mire, él acá me va a traer los datos de cuántas publicaciones se hizo en cada uno de esos años. Entonces, yo voy a hacer la gráfica de eso. Entonces, le vamos a dar por acá ingresar, insertar gráfico. Vamos a insertar un gráfico de barras. Y miren que él acá me va a traer entonces esa primera gráfica, que es el número de publicaciones nuevas por año, ¿cierto? Entonces, acá puedo ver que este artículo, este campo de investigación, presenta un crecimiento exponencial, ¿cierto? Miren que él tiene un crecimiento más o menos a partir del año 2007, ¿sí? Eso es lo que se ha publicado en términos de publicaciones nuevas por año. Entonces, yo puedo decir, el año más productivo en términos de publicaciones con respecto a estrategias de gestión del conocimiento en universidades, el año más productivo ha sido el año 2019. ¿Por qué? Porque el año 2019 tiene más de 120 publicaciones. Mire, es el que tiene 100, vea, tiene 131 publicaciones. Ay, qué pena con ustedes, le di doble clic a la tabla y me llevó a todos los resultados. Bueno, entonces mire, el 2019 es el año que tiene mayor número de publicaciones. Quiere decir que es el año más productivo en ese campo de investigación. ¿Sí? Y asimismo podemos hacer las tablas dinámicas con respecto a los autores. Sí, pero ya son procedimientos de pronto un poquito más largos. ¿Por qué? Los autores, por ejemplo, miren que nos aparecen acá todos juntos. También hay que separarlos y hacer un conteo para sacar esas gráficas. Como les digo, hay softwares que nos ayudan a sacar esto de una manera mucho más fácil, ¿sí? Les quisiera mostrar por acá algunos ejemplos de la redacción con respecto a las gráficas. Entonces, después de nosotros sacar esas gráficas, por ejemplo, con respecto a al número de publicaciones
ya les había mencionado, se presenta el análisis del ranking de los que más producen, ¿sí? Y básicamente son como los más sencillos. Pero, por ejemplo, en los de impacto, es muy interesante ver que los análisis se puede incluir una información más detallada. ¿Qué quiero decir con eso? Miren este ejemplo. ¿Cómo analizo yo el impacto por revista? Acá en las gráficas tengo las revistas con mayor número de citaciones, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo hago ese texto? Yo puedo decir, en la figura se puede observar las 10 revistas que cuentan con un mayor número de citaciones a las publicaciones que tienen, ¿cierto? Encabeza la lista la revista, en este caso, Expert System with Applications, con 95 citaciones. Yo puedo decir, esta revista internacional o nacional, o sea, su naturaleza, se centra en, yo puedo ir a indagar qué publica normalmente esa revista y decir dentro del texto qué publica esa revista, cuál es su foco temático para las publicaciones, ¿sí? Y lo puedo empezar a comparar con la productividad. ¿Qué quiero decir con eso? No siempre el impacto, la cantidad de citaciones va de la mano de la productividad. Es decir, puede que una revista sea muy productiva y que publique muchos artículos, pero que no reciba citaciones, o sea, que no tiene alto impacto. Y por el contrario, pueden existir revistas que tengan alto impacto por recibir muchas citaciones o una gran cantidad de citas asociadas a sus publicaciones, pero que no son tan productivas, que tienen si acaso uno o dos o tres artículos, ¿cierto? Pero que son de alto impacto dentro de ese campo de investigación, ¿sí? Entonces, puedo hacer esa comparación, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, esta revista no está en el top 10 de las revistas con mayor número de publicaciones o de mayor productividad, lo que implica que si bien no difunde una gran cantidad de conocimiento en el campo, el que difunde es de alto impacto. Entonces, si ven cómo se va construyendo ese análisis, la redacción ya de la bibliometría como tal. Acá puedo ahondar un poco más y mirar cuáles son esos trabajos de mayor impacto. Entonces, por ejemplo, en este caso, el trabajo publicado por estos autores cuenta con más de 95 citaciones, es el titulado tal, en donde se evidencia la importancia de la minería de datos en los sistemas de gestión del conocimiento en la educación superior. Entonces, miren que yo voy construyendo el análisis de ese campo de investigación teniendo en cuenta las revistas o autores de mayor impacto. Si son de mayor impacto, entonces, ¿qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que hace referencia o es más relevante en ese campo de investigación? ¿Sí? Bueno, estos son como algunos ejemplos. Realmente el tema es muy extenso, profes. Es un tema muy interesante que tiene mucho, mucho de dónde practicar, de dónde analizar, de dónde hacer. Hay muchas herramientas que nos ayudan, como les he comentado, y como pudieron ver, Scopus tiene algunas herramientas que nos permite de una vez tener esas gráficas y hacer el análisis de ellas. Pero básicamente, para concluir, estos estudios bibliométricos nos ayudan a analizar esa dinámica o el comportamiento de la producción científica en términos generales de un tema específico o de un campo de investigación específico. ¿Sí? Profe, entonces si de pronto tienen alguna otra duda, algún otro comentario. Como usted nos indica, estimada Cristina, sí, es bastante amplio, pero de verdad que me siento satisfecha con esa explicación que nos ha puesto ahora último.
porque sí nos permitiría ahondar en esa construcción de indicadores, ¿no? Que la verdad que se resultan bastante interesantes el poder analizar, ¿no? Sí, Yo, señora. si fuera posible en otra oportunidad también que nos pueda ilustrar, le agradecería enormemente. Por mi parte, muchas gracias, muy significativo el aprendizaje del día de hoy. Bueno, me alegra mucho, profe. Claro que sí, espero que tengamos la oportunidad de pronto de tener otro encuentro, de compartir más conocimientos y me siento muy agradecida. Espero que haya sido de provecho para todos. Sí, más bien, muchísimas gracias, señorita Cristina. Ha sido muy ilustrativa. Y con esto, como que por mi parte nos ha dado el camino, cómo ir indagando, como dice la profesora Carla, que de esta parte de los indicadores, que no pensé que eran tan amplios, ¿no? No se conocían todos, ¿no? Pero con su exposición hoy día, por mi parte, abierto ese camino, la curiosidad de seguir investigando. Y muchísimas gracias, esperando tener una próxima oportunidad en el transcurso del tiempo que vamos a estar con Alejandro, podamos ilustrarnos una vez más con sus conocimientos, ¿no? Muchísimas gracias. Con todo el gusto, muchísimas gracias a ustedes. Bien, maestra Cristina, muy interesante la exposición que nos dio el día de hoy. Y esto quizás no se puede aplicar en todas las carreras, ¿no? Cuando hablamos de las tendencias de la producción científica, ¿no? Quizás es muy interesante el tema y que haya, ¿no?, instrumentos para nosotros podernos, ¿no?, evaluarlos. ¿No?, y ver, pues, ¿no?, las palabras claves, ¿no?, que creo que a toda profesional de la investigación, ¿no?, nos interesa justamente, ¿no?, quizás en qué campos son los que más se están haciendo las investigaciones, ¿no?, ya sea en el campo de la salud, de las ciencias sociales, ¿no? Entonces ahí podemos ir identificando, ¿no? Inclusive podemos ir viendo qué países son los que hacen esta producción científica, ¿no? Y quizás es muy interesante, ¿no? Ir y quizás articular, y estamos nosotros en la docencia, pues muy interesante la disertación, y como manifestaron los colegas, quisiéramos, ¿no?, otra oportunidad para que quizás nos sigan, ¿no?, volcando sus experiencias y las enseñanzas que nos está brindando. Gracias. Sí, señor. Muchas gracias a usted, profe. Totalmente. Esto es una herramienta muy válida y muy valiosa para tener una perspectiva general de un campo de investigación. O sea, para nosotros de entrada mirar qué hay en un campo de investigación es una herramienta supremamente valiosa para arrancar y mirar por dónde podemos guiar una investigación, ¿cierto? Y ya como decía el profe Juan Carlos, en términos de mirar cuáles son los países que más escriben o que son más relevantes en un tema en particular. Entonces, es una mirada muy amplia a un campo de investigación que nos puede guiar para realizar las investigaciones que necesitamos, ¿cierto? Buenas Sí, tardes. Primero, bueno, las disculpas del caso por la tardanza, se me presentó un inconveniente, y también la disculpa a los colegas. En cuanto a la que acá alcancé entender de su exposición, está muy interesante. Hay cosas nuevas que estamos aprendiendo, y como usted acaba de mencionar, es una herramienta importantísima en lo que es la investigación, y está muy clara. Le agradezco también de mi parte, y también el interés de seguir aprendiendo en otra oportunidad. sí. Bueno, profesor Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que les podemos compartir la grabación, profe, para que la puedas ver desde el principio y, y se desatrase de lo que vimos al principio. Sí, bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, no siendo más, les agradezco a todos mucho y la participación y esperemos que podamos tener una próxima oportunidad. Que tengan una feliz tarde. Buenas tardes.
Profesora, buenas tardes. Dios la bendiga. Buenas Gracias. tardes, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, con todos colegas. Hasta luego, colegas. Nos vemos. Luego, Hasta luego, nos vemos.